Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. 国も人種も異なる者同士です。しかし、強大な敵を前にした今こそ一つになる時なのです。The victims were in airplanes or in their offices. Secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. そしてその巨人の恐ろしさを自分の親や兄弟、愛する者に味わわせたい者もここから去るがいい。パラディ島の悪魔と戦ってほしい。 America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world. And no one will keep that light from shining. どうか一緒に未来を生きてほしい。皆で力を合わせればどんな困難も乗り越えていけるはずです。 I can hear you. I can hear you. The rest of the world hears you. どうかここで死んでくれ。 And the people who knock these buildings down will hear all of us soon. ¿De qué trata Shingeki no Kyojin Attack on Titan? ¿De qué es esta serie? ¿Qué la impulsa? ¿Qué idea tenía su creador Isayama cuando la hizo? ¿Es fantasía oscura? ¿De titanes? ¿De unos héroes que luchan contra los monstruos que los tienen encerrados? ¿Sobre la resiliencia humana para tener libertad? ¿Un mero pretexto fantástico para hablar de cualidades y condiciones humanas? No, esos son recursos. La respuesta más cercana parece ser muy sencilla una vez vista la segunda mitad de la serie, pero no sorpresiva viéndolo en retrospectiva junto a su primera parte, puesto que desde el segundo 1 de este anime ha tratado de lo mismo. Shingeki no Kyojin es una tragedia sobre la guerra. No, Shingeki no Kyojin es la tragedia de la guerra. No la violencia, no lo inherente a lo violento en lo humano, no, la guerra. Pero no es por ello del género bélico, no es una serie de guerra por representar una lucha entre dos bandos, es de hecho lo contrario, es antiguerra, tan antiguerra que debe ser, como me lo comentaron en mi top 7, una de las fábulas humanistas y antibelicistas más importantes de nuestra generación, sino que la más ya por su permeabilidad en la cultura y su alcance mediático. Shingeki no Kyojin, antes de ser una de las mejores series por sus cualidades narrativas y de dirección, es un postulado tremendo sobre la guerra en la ficción y logra lo que para mí es lo más cercano al extremo del antibelicismo más objetivo en una narración. Pero, ¿qué es un antibelicismo objetivo? ¿Es posible siquiera hacer eso? Lo es siempre y cuando partamos de la ficción total o de una revisión histórica muy fría y ajena al sentimiento, y por ende sería más sencillo como autor hacerlo desde un universo meramente ficticio.
Para explicar esto quisiera presentar la gráfica del antibelisómetro. Sí, así le puse. En el extremo izquierdo tenemos la celebración a la guerra misma, ya sea por su discurso que la glorifica o invita a ella con intenciones propagandísticas o al goce a partir de ella como entretenimiento y único fin, o por la carencia de cualidades narrativas que profundicen en el conflicto bélico en sí. Y en el extremo derecho tendríamos la condena, la crítica, la conciencia, la reflexión y el análisis de las consecuencias ignoradas por el extremo izquierdo, así como la complejidad narrativa del propio conflicto en el tratamiento de personajes, bandos, sentimientos, etc., sin importar quién esté en cualquier bando. El extremo derecho, con su complejidad y vista cenital de su propia historia, lograría la objetividad y la revisión trágica, mientras que el izquierdo lo hace desde la subjetividad, las entrañas y una afinidad ideológica. Claro que poco cine o pocas historias entrarían en cualquiera de los dos extremos, como en todo, la mayoría estaría en medio, unas acercándose más o menos al extremo izquierdo o derecho. Por ejemplo, Salvando al Soldado Ryan. Es una historia subjetiva porque está contada, escrita y dirigida por un americano, Steven Spielberg, sobre cómo sus héroes nacionales y valientes fueron al frente a pelear y liberar al mundo de las garras de los alemanes que amenazaban la libertad, sin ningún reparo en darle siquiera rostro o humanidad a las fuerzas antagónicas de su historia, los alemanes. Pero la experiencia que él retrata de sus soldados americanos es brutal. Recrea memorias reales, su dirección enfatiza la inclemencia de la violencia y el sufrimiento humano que las tropas vivieron en su misión, por lo que sí, incita a la reflexión y la consecuencia del conflicto y el enfrentamiento. Habla de personajes que no eran meras herramientas, sentían, tenían madres, trabajos, sueños, tenían una vida esperándolos al volver a casa. Personajes que sufren, que sangran y que tienen miedo de morir, aunque solo sea del lado que le importa, dentro de su subjetividad como americano. Retrata una reflexión no espectacular de la guerra, por lo que en el belisómetro estaría en medio, un equilibrio entre un discurso que revela su subjetividad e inclinación patriótica y una intención narrativa y ejecución de despertar una reflexión empática desde la experiencia del soldado. Por otro lado tenemos Dunkirk de Christopher Nolan, escritor y director británico que hizo una película sobre la fuerza del pueblo británico para ayudar a sus soldados que sufrieron mucho en las playas de Dunkirk, pero todos se unieron a salvarlos en una entrañable entrada triunfal donde el pueblo felicita a sus soldados aunque hayan estado derrotados. Esto está mucho más pegado al extremo izquierdo de la gráfica, no oculta ni su intención ni su subjetividad patriótica. En su forma y representación del conflicto, los alemanes no tienen cabida, rostro, diálogo ni incidencia que no sea meramente de una fuerza antagónica, ni siquiera como personajes, meramente como fuerzas externas sin identidad. Son una sombra en el horizonte que acecha a los ingleses. Una película entretenida y de buena manufactura cinematográfica por su suspenso y su manejo del tiempo, pero que para fines de análisis de discurso aporta prácticamente nada. Ven y mira es quizá la película histórica más devastadora sobre la experiencia de la guerra. Se hace a sí misma necesaria e importante por esto mismo, pero que no deja de ser el reclamo soviético contra la invasión alemana a sus tierras, donde sus imágenes son muy claras en el sentir del autor, naturalmente, que a pesar de todo se permite mostrar a sus enemigos como humanos que reaccionan ante la derrota, aunque sea en sus últimos momentos sin poder. ¿Qué estaría entonces en el extremo derecho? Shingeki no Kyojin. A ver, sí, ya sé, claro que no es justo poner visiones de una guerra real, de sentimientos reales, de autores de naciones reales, a pelear contra un autor que crea un universo ficticio y a partir de ahí se permite desarrollar su premisa antibélica, no ajena tampoco a su propia historia. Pero vamos, sí es humanamente injusto. Pero quiero dejar claro que partimos más desde un punto de vista narrativo y de la ejecución de una historia y su premisa. Recuerden que les mencioné sobre la complejidad del relato y el logro del punto de vista cenital objetivo de la propia tragedia de la guerra, y en eso Shingeki no Kyojin es la mejor expresión en la que puedo pensar. Para empezar tenemos que hacer una distinción estructural importante. Definir cómo se cuenta Shingeki no Kyojin, a pesar de que al ser un anime estamos acostumbrados a dividirlo en arcos, y sí, tiene arcos que justamente se llaman así porque en sí mismos engloban una curva narrativa propia, son sus propias unidades tanto por el conflicto involucrado como por la dominancia temática. Pero para mí, aún así, en general, es una serie clarísima de 2 actos, no de 3.
Se conforma de 2 grandes y pesadas unidades narrativas con sus propias subdivisiones, que son los arcos. La primera abarca de la temporada 1 a 3 y la segunda es la temporada 4. Sí, no hay una proporción equilibrada en ello, puesto que la última temporada solo cuenta con 30 episodios contra casi 60, pero es que no veo cómo discriminar de otra forma las propuestas y la estructura de la serie. ¿Por qué no 3 actos? Porque la subversión, el cambio, el switch que conlleva la temporada 4 es tan agresivo y atrevido, pero tan correspondiente como recompensa al propio misterio de la serie, que reinventa en su totalidad la trama dualmente, desde sus puntos de vista hasta los papeles que representan sus personajes como fuerzas en la trama, por ejemplo, de héroes a villanos. Antes de eso no hay una historia de acto 1 y 2 que construya un 3, es un acto y otro. Y esta división dual también incluye el discurso y la premisa, no solo se limita a lo narrativo, porque volviendo al tema antibelicista, Shingeki también tiene 2 partes de eso. Su primera parte es contada desde las entrañas de sus personajes, es subjetiva, estomacal y reactiva, y su segunda parte ya es objetiva. Cuando inicia esta tragedia de guerra, lo hace desde un atentado de un pueblo a otro, solo que es vital remarcar que en ese momento no se ve así, y más bien como un atentado de la naturaleza contra el hombre, de una fuerza irracional, injusta y desconocida que acosa a la humanidad y su libertad. Un mal. La primera parte de Shingeki está marcada por un maniqueísmo absoluto entre la humanidad y los titanes que no tienen ideología, identidad o vocación, es un bien contra un mal. Temática y discursivamente representa el extremo izquierdo del belicismo ficticio, el patriotismo, la hermandad, la jerarquía, el liderazgo honroso y heroico, el romanticismo de las fuerzas armadas, el sacrificio por tu patria, tus hermanos, tu nación. Todas estas ideas nucleares en sus personajes y sus motivaciones. Y nosotros como audiencia compartimos esos ideales y esas motivaciones, sin lugar a duda apoyamos su causa y esperamos por su victoria. El propio arco de la Legión de Reconocimiento es uno heroico, de rezagados a héroes. Aunque por el lado narrativo también hay un matiz desde lo humano, lo real y lo soez, el antibelicismo de la experiencia del soldado justamente, la muerte, el trauma, las consecuencias, las decisiones difíciles, la sensibilización y la derrota están en todo momento presentes, incluso para los personajes antagónicos que lamentan sus acciones y observan sus consecuencias con horror. La humanización de las reacciones de sus personajes es clave para lograr este primer atisbo antibélico que, aunque por el momento es solamente tonal, deja secuelas en el espectador y motiva emoción y reflexión. Como analizábamos en el top 7 de escenas de Shingeki, la propia subversión constante de los giros de la serie que castigan y castigan a sus protagonistas para abandonar la recompensa clásica del anime tras un esfuerzo de sus héroes, pronto cimienta este tono desolador y abrumador de un mundo tremendamente violento, que a diferencia del tropo común del anime y del protagonista clásico, es aquel que no deja que existan los héroes, por más que los héroes quieran. Toda esta primera parte sabe a derrota cíclica y constante, una caverna de desconocimiento tremenda para la adicción a su trama y sus respuestas, pero traumática porque al igual que los personajes, el ansia de respuesta y la total falta de estas nos dejan tan desesperanzados como a sus personajes. Es justamente solo ese lema, Shensuo Sasageyo, la simpleza de un propósito colectivo que mantiene a flote la pequeña esperanza de poder ver vencedores a estos entrañables compañeros. Me resulta muy interesante cómo ambos actos del anime llegan a una cima narrativa similar, ambas veces en nombre de salvar a la humanidad. Primero en la pelea de Shinganshina, donde se define todo en palabras del propio Erwin, y después en la meseta del continente, donde la alianza justamente trata de hacer eso, salvar a la humanidad. Ya ahondaré en ello. La primera siendo el midpoint total de la serie, presenta varias conclusiones. Por un lado refuerza el tono humano y crudo de su discurso, la muerte oscura y absoluta, vomitiva, temerosa, paralizante, que remite al sacrificio del escuadrón de Levi, no en vano, pues el tema de toda esta secuencia es el sacrificio en todo nivel. Y por otro lado se contradice en el mismo beat narrativo con el propio discurso de Erwin, que para este momento los personajes, como él y Levi, ya saben conscientemente que es una mentira que se tienen que contar para hacerse seguir adelante. Erwin manipula a sus últimos reclutas para sacrificarse con unas palabras que, si bien son ciertas, son falsas. Los guía al cielo y al infierno al mismo tiempo. Mueren por el patriotismo, mueren por su tierra, sus hermanos, y su sacrificio sí les da un sentido sociológico y humano a su muerte, pero también mueren por nada. Mueren como carnada porque son carnada. Shingeki es bien consciente de estas dualidades. Para su primera parte es consciente de que el colectivo de sus personajes necesita creer en algo y también que la realidad es más cruda que eso.
sensibiliza un sacrificio masivo desde la contradicción de lo que eso significa. Es un enunciado político lo que hacen aquí, como previamente ya lo habían hecho antes con el comandante Pixis cuando les pide a sus hombres morir, y que posteriormente harán lo propio en Marley, luchar por tu libertad contra los que te quieren privar de ella, los que están celosos de ella. La misma escena más dura de la serie trata su conflicto sobre escoger al hombre menos envenenado ideológicamente. Levi debe tomar esta decisión. ¿Quién tiene el sueño menos corrupto? ¿La necesidad de la verdad que ha sacrificado a cientos de hombres con tal de llegar a ella? ¿O el recluta humano que aspira a algo tan simple como el mar? ¿Quién ya está sesgado por el sufrimiento, el dolor, el deseo y la impotencia de vivir en una caverna y quién aún no? Esta decisión tiene consecuencia porque, como ya he dicho, se necesita un Armin para detener a un Eren. No he hablado del protagonista de Shingeki, y no lo he hecho porque quiero reservarlo para un símil necesario, porque Eren es determinado por una cosa: sufrimiento y rencor. Antes de su patriotismo y de su amor colectivo, Eren piensa en cumplir su gran venganza contra el mal que le quitó a su madre, y cada vez que falla en poder lograr eso. Pero claro, cuando el mal es una fuerza casi adjudicada a la naturaleza y sin rostro, no se ve un problema con que ese sea su deseo, o que haya un nacionalismo unificado con la única misión de destruir a ese mal. No hay problema hasta que llega el acto 2. Como mencionamos, el belicismo es de ángulos y miradas. Spielberg cuenta su ángulo desde su mirada a la Segunda Guerra Mundial, como nosotros vemos desde el ángulo y mirada la épica de Paradis, que aparentaba construir un héroe de su pueblo como cualquier otro anime. Hasta que Shingeki rompe con ese paradigma y decide abrir su focalización, decide poner el lente con el que mira esta historia cenitalmente para verlos a todos, al mismo tiempo que da toda respuesta al misterio de la caverna en que nos tenían encerrados. La respuesta al mito de Paradis no es solamente devastadora, es repulsiva inicialmente. Guetos, discriminación, esclavismo, racismo, un ciclo violento que data desde la misma fundación de los pueblos en conflicto. Mediante su gran recompensa de guión, al cosechar por fin todo este misterio, también nos da otro castigo: descubrir un sufrimiento tremendamente más complejo que la simpleza que atormentaba a los de Paradis, y por ende complejizar dolorosamente todo lo que teníamos condicionado y aprendido. La maldad jurada contra la que nuestros queridísimos protagonistas deben pelear. De repente el odio, la venganza insaciable y el nacionalismo que apoyábamos y del que claro que formábamos parte comienza a sonar problemático. Pocas historias adquieren tanta riqueza después de abandonar un gimmick narrativo, un vehículo, una herramienta así como lo es el misterio. Pocas historias adquieren tanta emoción después de revelar su gran truco, pero para Shingeki, su mejor, más intensa, más interesante, más compleja, más dramática y más dolorosa parte acaba de comenzar, porque su tesis, su premisa, por fin está a punto de ser visible. Me encanta el simbolismo con el que el acto 1 cierra. Después de azotarse con esta verdad, con esta respuesta que no hace más que ahogar la felicidad de la recompensa y hacernos temer por el futuro del conflicto, representan justo eso, exactamente esa sensación, esa idea, pero dentro del universo de los personajes y para conciencia de los personajes, en el descubrimiento del mar. Cuando por fin los personajes son recompensados al tener de frente su más grande sueño infantil, el mar para nuestro protagonista ya no significa nada. Tenemos este momento en la salida de la cueva, la frontera brillante, pacífica y libre, todo a lo que los personajes aspiran, y el platillo está frío. Al otro lado de las murallas están los enemigos y no será hasta ir más allá de ellos que encontrarán la libertad. Y así como levantan su victoria, la dejan caer. El comienzo del acto 2 primero imita la focalización narrativa del acto 1, presenta su propio establecimiento cerrado a los personajes pertenecientes ahora a otra nacionalidad, a otro espacio, al continente, presenta sus conceptos del gueto y el odio de los eldianos por parte de los marleyenses debido al cruel ejercicio de poder que en el pasado ejercieron los mismos eldianos con los titanes. Es un ciclo de poder y por lo mismo uno de abuso. Unos estuvieron arriba, dominaron y abusaron, y al estar ahora abajo, los nuevos en el poder dominan y abusan. Los eldianos son educados a tenerle vergüenza a su pasado, a su sangre y a su raza. Usan su culpa enseñada para adiestrar su lealtad a Marley. De cierta forma hay similitud. Si el acto 1 presentaba dentro de la caverna de ignorancia a personajes atrapados en una jaula, el estatus de los eldianos marleyenses no es diferente. Recluidos, prisioneros en la ignorancia de una mentira y viviendo una falsa libertad bajo una jaula.
Es elemental recalcar que el foco narrativo presenta a personajes eldianos en este nuevo acto, aunque vivan en Marley y unos tengan privilegios militares como el hermano de Eren, Zeke, siguen siendo la misma sangre que los de Paradis. Este aislamiento nos presenta a la humanidad de los llamados enemigos y la crueldad ideológica a la que han sido sometidos desde niños. Guardemos la palabra clave, niños. Y la narrativa realmente encuentra objetividad de mostrar los dos bandos con todas sus aristas y complejidades hasta el atentado de Eren y la obligada participación de Paradis en el mismo, donde ahora sí vemos la serie desde arriba, todas las tramas a nuestra disposición y entendimiento. Los sesgos narrativos ya no existen, un mismo acto de venganza como el que inició la serie nos despide de la subjetividad de Paradis. Y el símil es tremendo. Una infancia marcada, destrozada por el trauma y la venganza, como lo es la motivación de nuestro protagonista al ver que su hogar, su jaula, es destrozada por un enemigo extranjero. Y esta infancia al tomar venganza nos quita algo que queremos. Gabi es la tesis de que Eren no carga una verdad ni una justicia. Gabi es la prueba de que Eren solo es una reacción, no una glorificación de un viaje. Gabi, el enemigo, la portadora de la bala del asesino, Gabi es Eren, y la reacción hipócrita que instintivamente nos despierta al odiarla por tomar su venganza es incómoda pero brillante. Quiero hacer un paréntesis para hablar de la importancia de las infancias en esta serie. Es un código que se repite y es una constante en los determinismos de muchos personajes. Ymir, la primera portadora de un titán y de quien nace el mito fundacional de los eldianos, es la figura de una infancia despojada de eso mismo, su inocencia, su infantilismo. La violencia y el envenenamiento de quien la controló le arrebata la libertad y la determina al odio. A Eren también le arrebatan la infancia junto a toda su generación de reclutas que se convencen a sí mismos de que deben luchar por su libertad porque los marleyenses están convencidos de que ellos deben pagar por sus crímenes generacionales. A Reiner, a Zeke, a Grisha, a Gabi, a Falco, a Erwin les han forzado a abandonar su infancia y dejarla morir pronto. La violencia, las consecuencias de esa violencia que llegan a Paradis como venganza en un ciclo que en el acto 2 se encuentra reciprocidad, y esta reciprocidad es un monstruo que contiene todo este mal vertido. Desde la consecuencia ideológica nacionalista, el poder literal que el guión le ha acumulado con tantos titanes por haberle convertido en el héroe de su nación y el sufrimiento interno que se transforma en odio. A Eren se le corrompe el arco desde que es elegido para dicho arco. Se le encomendó transmitir violencia y venganza. Todo en un trazo que se puede seguir hasta la infancia de Grisha y que viene desde la infancia de Ymir, porque a los niños en esta serie siempre se les ha vertido el odio de los adultos y eso perpetúa el ciclo. Por eso el limbo de Eren y Armin antes de despedirse en la coordenada es en su infancia, cuando perdieron la libertad. Y a todos los personajes sus íconos de libertad les recuerdan a su infancia, cuando realmente eran libres y no estaban sujetos a un odio impuesto o traumático, cuando entendían mejor la vida de lo que lo hacen ahora. Eren es en ese momento de despedida, después de haber hecho lo que hizo, que por fin, gracias a su mejor amigo que le permite el consuelo final y no morir solo como un monstruo, que puede ver su verdadera libertad, la que ya no pudo ver al descubrir el mar. Gabi es un personaje y una herramienta fundamental para entender la premisa de Shingeki porque evidencia el sesgo hacia los personajes del primer acto, los eldianos de Paradis, porque al buscar lo mismo que ellos buscan pero en contra de quienes queremos, vemos la verdad sucia de la venganza y sobre todo porque con ella se rompe el ciclo, ella decide ser mejor en uno de los arcos de personajes más emocionantes y placenteros que hay en la serie. De la vida que quitó y las consecuencias humanas y el sufrimiento que dejó detrás y que ella misma observa, decide prácticamente reemplazar su lugar simbólicamente. Sasha y Gabi de venganza la redención, siendo así mejor que Eren y comprobando la villanía total de este último, porque Gabi sí pudo salir del bosque. Eren es un villano muy trágico, sí, un villano. Para este acto 2 tiene ya todas las características visuales y narrativas de uno. Claro, parte desde el antihéroe, un personaje que no cumple una serie de trazados clásicos en su complejidad, pero eventualmente es enteramente un villano por la naturaleza de sus intenciones absolutas y negativas: erradicar a la humanidad. Sus convicciones son las de un villano convencional, aunque sus motivaciones y determinismos como personaje otrora lo separaran de este título. De un acto a otro, con un mero cambio y ampliación de perspectiva, pasamos de creer en el futuro héroe de su pueblo
solo a ver al villano trágico y forzado a existir, el villano que la premisa creó desde el segundo 1 que esta historia es detonada. Vamos, en ese sentido, el antagonista máximo de esta obra, antes que sus personajes, es su premisa. Es el ciclo de violencia que ha ocasionado los eventos y mantiene una permanencia de resultados y ciclos, pero el villano resultante es Eren con su paradoja. Sin él no existe él. Este recurso de guión que al final determina a Eren con el giro final de la serie, con su bucle de visiones, nos habla del determinismo de su premisa. El odio cultivó el odio que cultivó el odio. Eren termina siendo lo contrario del protagonista clásico de un anime o cualquier héroe, donde a lo largo de la historia su carácter demuestra valores superiores a los del humano promedio y que termina siendo aspiracional como figura ética. Eren se revela como lo contrario, un humano vulgar, egoísta y débil frente al poder, incapaz de poder ser un héroe y más bien tentado y abatido por él, como a cualquier soldado raso que le das un rifle y lo sueltas en un pueblo. Se volvió loco, y como un humano derrotado antes de morir, no importa el tipo de monstruo que fue, tiene miedo. いい天気じゃないか。もっと早くそう思ってた。ダメだ。俺と同じでみんな死にたくなかったはずだ。まあいっぱい殺しておいて虫が良すぎるよな。 Dos odios generacionales son construidos hasta sus máximas consecuencias en una espiral de violencia que no se puede detener. En 30 episodios los personajes son obligados a confrontar sus paradigmas, sus creencias, sus decisiones, a verse a sí mismos en el otro, a decidir si romper el ciclo o no, a volver a tomar el control de todas esas infancias que les arrebataron la verdadera libertad de decidir. Por eso el acto 2 es tan complejo de consumir, es pesado y confrontador. Los villanos dejan de serlo, te enfrentan contra tus deseos y sesgos frente a verdades más fuertes que eso. El foco cenital humaniza y entiende todos los bandos de la guerra, mientras poco a poco la condena con la crudeza que esto significa. Logra la objetividad y la tragedia que eso supone, entender todos los lados y aún así solo poder ver cómo se comen vivos unos a otros, sin tener un preferido, alguien que sepas que está en lo correcto. Solo es cruel, solo es complicado. Imita a la vida e imita a la historia. El retumbar mismo grita ser una alegoría nuclear, la última consecuencia del All Out War, la destrucción total y mutua del mundo, y Shingeki llega hasta ella en su pesimismo. Sus imágenes son estremecedoras, hechas para romper todo sesgo remanente en el espectador. Es imposible apoyar lo que hace Eren porque el antibelicismo de la serie da prioridad a la consecuencia y sensibilidad de la violencia y no al goce de una venganza que el espectador esperó 3 temporadas. Es determinante y es el fin del ciclo en un sentido pesimista, y lo demuestra en sus imágenes. Ya no solo contamina a las infancias como lo ha hecho en toda la serie, les quita todo tipo de posibilidad, los erradica. Y a todos los que pudieron nacer después, el final del ciclo. Eren y su retumbar es la destrucción de la humanidad a causa de la guerra incesante, y es la herramienta que el guión saca para destrabar justamente la postura del resto de personajes individualista. Así como los titanes unían las complejidades de Paradis, la complejidad de la aniquilación total une a la humanidad una última vez como en el inicio de la serie, y repite su clímax como en el del primer acto, para salvar a la humanidad. La batalla final en 3 diferentes planos es una lucha por la humanidad, en uno para salvar las vidas de todos y en otro donde los propios personajes encuentran una belleza interior y un sentido entre tanta aniquilación. Encuentran su libertad tal cual nos convencía Erwin, encuentra un sentido a tu sacrificio para que siga habiendo vida. La misma humanidad representada en colectivo con una de las imágenes más fuertes de este anime lucha desesperadamente por mantener la nueva vida a salvo. Sacrifican la suya por comprar segundos a lo nuevo. Luchan por salvar a la humanidad. Muchos apuntamos la similitud del recurso de puntualizar con el color al bebé mientras el mundo es blanco y negro, con esta secuencia similar a lo que hace Steven Spielberg en La lista de Schindler, y creo que es atinadísimo porque justamente Spielberg usa esa distinción de color para hacer un cambio en su personaje que inicia su arco de carácter. De ciego, aprovechado del conflicto para su beneficio económico, es apenas con esa niña que por primera vez ve las atrocidades de frente mientras el propio caos de la escena la ignora, el interruptor que inicia el cambio en Oscar.
Pues para la humanidad que queda viva en Shingeki, ese bebé es lo mismo, funciona el recurso de la misma manera, es el interruptor que los hace entender que es su final, que ese bebé es el último bebé que van a poder salvar y es la esperanza que están agarrando en sus manos de que no se extingan. Entendieron las últimas consecuencias de sus errores y solo les queda pasarla de mano en un acto similar al de la Alianza y los estándares de la Legión en Paradis en tiempos pasados. Están salvando a la humanidad. La premisa ya está contada, ya está demostrada, ya fue llevada a sus máximas consecuencias, ya comprobó la trama el discurso y te estrujó con él, y la obra le es fiel a su premisa. El conflicto es imposible de erradicar y no puedes hacer nada para cambiarlos a todos, y querer hacerlo es dictatorial y los medios son absolutos, los titanes son absolutos, pero como individuo puedes hacer algo bueno con tu propia libertad y con ello empezar a salvar a la humanidad. La objetividad absoluta es un pan óptico que te permite entender y ver la humanidad de todos. Sufres entonces con todos, no importa cómo termina, porque cuando el antibelicismo se hace bien, no hay un ganador, no hay una gloria visible, no hay un patriotismo palpable saliendo a la luz. El antibelicismo, como lo hizo Shingeki no Kyojin, solo nos permite ver la tragedia de la guerra.